En primer lugar, una disculpa, hemos llegado tarde, ayer estuvimos hasta tarde dando la pelea en territorios menos agradables que este, pero también muy importantes. Y varios saludos. El primer saludo para los compañeros de Podemos que están ahora mismo en Barcelona, en la Vall d'Hebron, en un acto en el que el auditorio de 3.500 personas se ha quedado pequeño, con más gente fuera que dentro, con más de 5.000 personas colapsando la esquina. Un saludo, como siempre, a los compañeros de la prensa. También y muy especialmente a todos aquellos que nos dicen cómo me gustaría que no me dijeran cómo hacer mi trabajo, cómo me gustaría que no me fijaran los titulares, cómo me gustaría poder contar lo que veo. Un saludo y gracias por estar y gracias por la honestidad. A todos los que estáis, entre los que veo tantas caras de amigos, de compañeros, de gente que se ha incorporado ahora con la ilusión o de gente que ha renovado la ilusión después de tanto tiempo de poner el cuerpo, de comprometerse, de dar el paso, gracias por estar. Gracias, como siempre, en primer lugar, a los círculos, a los compañeros imprescindibles, a la gente que hace todo el trabajo invisible, a la gente que hace todo el trabajo que no se ve, a la gente que es Podemos desde el primer día, a la gente sin la cual nunca habría Podemos. Gracias a todas y a todos de los candidatos a las secretarías generales y a los consejos ciudadanos de todas las ciudades y de todos los municipios de Madrid, muy especialmente a quienes dan el paso en los municipios pequeños. Sabemos que es más difícil el trabajo, el compromiso y la valentía en los municipios pequeños, donde hay más caciquismo, donde hay más miedo. Gracias por dar la cara, gracias por ser Podemos en los sitios más difíciles. Gracias especialmente a quienes han dado el paso adelante en el sur de Madrid, en el hermoso sur de Madrid, que va a ser la cuna de la unidad popular para recuperar la comunidad, para recuperar su territorio. Gracias, porque desde el sur vamos a recuperar un Madrid para su gente. Gracias a los trabajadores de Madrid Río, de nuevo demostrando, de la limpieza de Madrid Río, de nuevo demostrando lo que es la dignidad. Gracias a quienes salieron a la calle contra la ley Mordaza. Un gobierno que se debiera a su gente no combatiría a los pobres, sino que combatiría la pobreza. Gracias a quienes hoy han salido a defender nuestros hospitales. Y gracias y un aplauso a Ladislao, a Ladis, que nos dejó hace unos días. Gracias, compañeros, por el ejemplo. Vamos a ganar también por ti. Es un gusto volver a Zaragoza. Es un gusto volver aquí, que algunos recordamos hace algunos meses, pero que parece que fuera hace algunos siglos o hace algunas horas, cuando vinimos aquí en una mañana que hacía mucho frío, que no sabíamos cómo iba a salir el acto, que era el primer desafío grande, que por primera vez, bueno, empezábamos a llenar salas, empezábamos a llenar cines, no sabíamos cómo iba a salir, dijimos, es la segunda fase. Primero pedimos la confianza, primero pedimos las firmas, dijimos, queremos escuchar a la ciudadanía para ver si hace falta una candidatura de cambio democrático a las europeas, vamos a ver si hay ese calor ciudadano. El calor ciudadano nos dijo, vaya si lo hay, seguid dando pasos, no os detengáis. Nos encontramos en un cine lleno y desde entonces las cosas han ido a toda velocidad, desde entonces ha llovido muchísimo. Hemos entrado en un tiempo histórico acelerado, en el que cada semana pasan muchísimas cosas y en el que es muy difícil predecir qué pasará el siguiente mes. Hemos vivido, gracias también a la irrupción de Podemos, una maravillosa ola de dimisiones y una maravillosa ola por la cual lo viejo ha tenido que correr a toda velocidad para vestirse de nuevo. Hemos visto un comportamiento nervioso con Podemos, por el cual, al mismo tiempo que hemos recibido un torrente de toneladas de infamia, los mismos que nos vertían toneladas de infamia han intentado contratar servicios de marketing a ver si eran capaces de parecerse a nosotros. Pues bien, no se gasten el dinero porque la receta es muy sencilla. Ningún asesor de marketing les va a decir cómo parecer gente. Hay que ser gente, hay que venir de abajo, hay que venir de abajo. No se lo van a resolver frases de diseño ni remangarse la camisa. En el momento de la crisis de lo viejo, en el momento de la crisis de los de siempre, para ofrecer propuestas nuevas, para ser capaces de convencer, para ser capaces de articular un proyecto de país, en ese momento es cuando les decimos,
si ustedes están agotados, un paso atrás, paso a nuestro pueblo, paso a nuestra sociedad civil, que es suficientemente madura y que es quien va a protagonizar el nuevo tiempo, el nuevo ciclo que se abre con el año 2015. Hemos visto también, dentro de esta campaña de los nervios, hemos visto ya, lo hemos dicho muchas veces, a la sonrisa cambiando de bando. Hemos visto a la cantidad de gente humilde, de gente trabajadora sonriendo, esperanzada, parándonos por la calle. Hemos visto a quienes conducen un taxi, a quienes te paran un tren para que llegues a tiempo y te dicen venga chaval, no desistas, a quienes te ponen el micro en los programas de televisión, a la gente que te para por la calle, a quien te sirve el pan, decir joder, muchas gracias por estar, seguid hacia adelante. Hacía mucho tiempo que no veíamos una ola de ilusión como esta, una ola en la cual la gente decente, la gente trabajadora, la gente humilde decía las cosas podían ser de otra forma. Y seguramente este es el hecho definitivo por el que recordaremos 2014. El año 2014 va a ser un año que recordemos por muchas cosas. Estas cenas de Navidad en las casas de todas las familias españolas se van a hablar seguramente de dos temas ineludibles. Si estén más o menos de acuerdo, va a haber dos temas que van a estar en todas las mesas. Gracias. Por una parte, va a ser muy difícil que nadie niegue que el año 2014 es el año de la descomposición de lo viejo. Es el año en el que lo viejo ya no da más de sí. Es el año en el que no da más de sí las mentiras sobre la salida de la crisis y sobre unos esfuerzos que, bueno, que serían difíciles, pero que tenemos que hacer, que no hay otra salida y que, en definitiva, bueno, pues tendríamos que hacer como país. Hace pocos días, Intermón Oxfam, la peligrosa organización antisistema Intermón Oxfam, decía que como resultado de las políticas aplicadas para salir de la crisis, 20 españoles concentran tanta riqueza como el 30% más pobre. ¿Esto qué significa? Esto significa que hemos emprendido un camino de salida de la crisis que después de muchos años de sufrimiento injusto, innecesario y cruel para el conjunto de la mayoría maltratada, y de la mayoría trabajadora en España, después de ese recorrido, hoy somos un país más débil. Hoy somos un país de gente más pobre. Hoy somos un país de gente con más miedo. Hoy somos un país con más dificultades de hacer frente a sus obligaciones. Hoy somos un país con menos posibilidades de desarrollo. ¿Y esto por qué? Porque las políticas aplicadas nunca pretendieron sacarnos de la crisis. Las políticas aplicadas pretendieron engordar los beneficios de una pequeña minoría que es incapaz de sacar este país adelante y también pretendieron humillar a la mayoría de este país, también pretendieron humillarnos, infligir una derrota y acabar con los derechos que consiguieron nuestros abuelos, nuestros padres y nuestras madres. Inaugurar un país con más miedo. Es verdad que un país en el que se puede votar, y ahí lo tenemos que decir una y otra vez cuando nos lo recuerdan, que en este país se pueda votar no es en modo alguno nada que nosotros le debamos a la casta. Se lo debemos a nuestra gente que salió a poner el cuerpo para que nadie tuviera que tener miedo. A nosotros nadie nos tiene que recordar lo que es el derecho a votar, pero tenemos que decir que para que haya democracia no basta con que haya derecho a votar. Para que haya democracia no podemos ser un país de ciudadanos con miedo a que se les vayan los hijos, a que los mayores se pongan malos y no haya quien les cuide, a que les echen de las casas, a no encontrar trabajo, a no conseguir, a que te despidan si no haces lo que te dice el señorito. Para que haya democracia no puede haber miedo. Y también para que haya democracia no podemos tener un gobierno atrincherado en las instituciones, con miedo de su gente, con miedo de los jueces, con miedo de los medios de comunicación, atacando la separación de los poderes. Lo que está pasando estos días es muy importante, porque lo que está pasando estos días nos muestra a una pequeña minoría atrincherada con miedo del funcionamiento normal de las instituciones. Cuando en un país, para que la gente haga su trabajo, tienen que cometer actos heroicos, cuando en un país los jueces, incluso jueces no demasiado sospechosos de ser favorables al cambio político, quieren hacer su trabajo y eso les pone en el punto de mira, les pone en el disparadero del gobierno, cuando en un país la gente decente se juega el tipo solo por hacer su trabajo, es que en ese país claramente ha llegado el cambio. Y no el cambio de los que estamos de acuerdo, de los que compartimos etiquetas. El cambio de la gente decente, de una nueva mayoría de ciudadanos y ciudadanas que quieren recuperar la soberanía y que quieren recuperar unas instituciones puestas al servicio de la gente y no puestas al servicio de la gente. El año 2014 también va a ser el año del rosario de los casos y de los escándalos de corrupción, frente a los cuales cada vez que salen escuchamos un mismo discurso.
Es verdad, Telemadrid, por ejemplo. Ahora voy con Telemadrid. Ahora Telemadrid. Ahora en Telemadrid, porque una de las cosas más hermosas que vamos a hacer cuando los ciudadanos recuperen la Comunidad de Madrid es tener una televisión pública que no despide a sus trabajadores para contratar a gente que no insulta a los madrileños, que no insulta a los maestros de los madrileños, que no insulta a los médicos de los madrileños, que no desprecia, que no ataca, que es un servicio público. Frente a los casos de corrupción, como decía, siempre hay el mismo discurso. Bueno, son escándalos aislados. En todas partes hay ovejas negras. Nosotros lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Con respecto a la corrupción hemos dicho dos cosas desde hace mucho tiempo. Por una parte, hemos dicho, no estamos ante casos aislados. Estamos ante un procedimiento por el cual los privilegiados desde hace mucho tiempo gobiernan con independencia de lo que digan los ciudadanos. Estamos frente a ese procedimiento por el cual unos pocos rompieron el contrato social, se han puesto a sí mismos por encima de la ley, por encima de las instituciones, por encima de la capacidad de control y por tanto han dejado la capacidad de convivencia, el contrato social, la democracia y el Estado de Derecho en papel mojado. Cuando nos enfrentamos a la corrupción no nos estamos enfrentando a casos puntuales de gente más o menos honesta. Nos estamos enfrentando al sistema por el cual los privilegiados han secuestrado la democracia. Nos estamos enfrentando también, y hay que conectarlo una y otra vez, al sistema por el cual al mismo tiempo que se nos dice que no hay dinero y somos el segundo país en pobreza infantil por detrás de Rumanía en la Unión Europea, al mismo tiempo que sucede eso, los privilegiados ganan más que nunca, no para ponerlo al servicio del desarrollo, no para ponerlo al servicio del empleo, de las pequeñas y medianas empresas, de la producción, de la innovación, del cambio de modelo productivo, sino para ponerlo al servicio de su única patria, que es Suiza. Cuando hablamos de la corrupción estamos hablando del procedimiento por el cual los privilegiados han secuestrado la democracia y han intentado poner a nuestro país y a sus ciudadanos de rodillas. Y en segundo lugar hemos dicho, a nosotros nadie nos va a dar lecciones sobre lo que significa defender las instituciones. Lo que amenaza a las instituciones no es que los ciudadanos decidan cambiar y no volverles a conceder la confianza a los de siempre, a los que nos han traído hasta aquí, al turno de unos y otros. Lo que amenaza a las instituciones es que las convirtáis en un cortijo privado, es que os atrincheréis en ellas, es que las utilicéis como barrera frente a la soberanía popular. En este país se cierra un ciclo, se cierra el ciclo en el que los privilegiados se colocaron por encima de la ley y se abre otro ciclo. Y frente a ese nuevo ciclo que se abre, nosotros dijimos, la disyuntiva ya no es una disyuntiva de etiquetas. Ojalá estuviéramos en nuestro país frente a una diferencia de quién se coloca un poquito a la izquierda y quién se coloca un poquito a la derecha. Estamos ante la disyuntiva de tener un país de ciudadanos, una democracia de personas libres y dignas, o tener una oligarquía en la que los señoritos se salen siempre con la suya, condenándonos al subdesarrollo y, por cierto, vendiéndole el país a la señora Merkel y a los alrededores. Y cuando nos dicen, no, si es que hay que pagar las deudas, claro que sabemos que hay que pagar las deudas. Todos los españoles pagan sus deudas. Los desahuciados pagan a veces incluso con sangre cada euro de sus deudas. Los pequeños comerciantes son asfixiados y pagan cada una de sus deudas. En este país solo hay dos actores que no pagan las deudas. Se llaman Partido Socialista y se llaman Partido Popular y no las pagan porque se las perdonan los bancos, porque no hacen leyes a nuestro servicio. Nosotros sabemos lo que es pagar cada una de nuestras deudas, pero también les decimos a los expertos, a los que dicen, no, si es que Podemos no sabían cómo gobernar. Desde que vosotros estáis, la desigualdad en nuestro país es mayor, el desempleo es mayor, nuestro país tiene menos posibilidad de hacer frente a sus obligaciones y la deuda no para de crecer. Claro que hay que hacer frente a nuestras obligaciones, pero para eso hay que crecer. A una vaca a la que no se le deja comer hierba es más difícil ordeñarla 3 y 4 veces por día. Para hacer frente a nuestras obligaciones tenemos que crecer, tenemos que levantar el país. No es haciendo caso a los acreedores como se sale de la crisis. Y quien quiera una prueba, que mire hacia Grecia, que después de cumplir todas y cada una de las obligaciones puestas por quienes se lucran de desangrar a Grecia, Grecia está peor, Grecia está más de rodillas, Grecia está más llena de gente pobre. El año 2014 también será recordado por el año en el que mucha gente abandonó la resignación. La masiva estafa, la masiva transferencia de riqueza de la mayoría social hacia una pequeña minoría solo fue posible por el secuestro democrático. Uno y otro fenómeno van necesariamente de la mano. Pero ese secuestro democrático, a la vez, solo fue posible por haber
por la capacidad de los poderosos de sembrar la tristeza, de sembrar el cinismo y de sembrar la resignación. Solo era posible por tanta gente que acudía a votar con la nariz tapada. Solo era posible por tanta gente que decía no se puede hacer otra cosa. Solo era posible por tanta gente a la que inocularon el virus de la resignación, el virus del miedo. Y eso se ha acabado. Y la mejor prueba de que se ha acabado son sus nervios. La mejor prueba de que se ha acabado son el permanente nerviosismo y la cantidad de veces que la arrogancia ha traicionado a la casta en nuestro país. Cuando nosotros empezamos y nos vimos por primera vez en el Palafox, todavía teníamos que aguantar, bueno, pues os acordaréis, aquella retahíla que hoy es gracioso recordar. Qué fácil es protestar preséntense usted a unas elecciones. Bueno, lo mismo si lo hacen bien, a lo mejor sacan un eurodiputado. Bueno, es verdad, han sacado 5 eurodiputados, pero esto va a ser un soufflé, esto va a ser flor de un día, esto no llega al verano. Están haciendo un congreso en el que ahí se van a ver sus verdades, y ahí en ese congreso de la Asamblea Ciudadana, si se puede, se va a ver cómo en realidad ahí están divididos, y ahí van a salir muy tocados, ahí van a salir con muchas dificultades. Y les dijimos, nosotros estamos acostumbrados a debatir de verdad, estamos acostumbrados a no hacer congresos de cartón piedra, somos una fuerza política con los bolsillos y con las paredes de cristal y se nos ven las discusiones. Estamos orgullosos de tener diferencias, de solucionarlas debatiendo y que sea la gente la que decida. Y más de 112.000 españoles decidieron cuál era la hoja de ruta política, cuál era el modelo organizativo y cuál era el código ético de la fuerza política que tenía que conducir. Con un grado de acuerdo de más del 80% que ya nos gustaría a los partidos de la casta, y les decimos, no se dejen llevar otra vez por la arrogancia. Cada vez que ustedes le han hecho caso a la arrogancia, se han llevado un chasco y se han confundido. Y después de aquello, os acordaréis, después de aquello dijeron, nada, pero van a salir muy tocados y además esto va a ser un soufflé. En cuanto que salgan a la palestra pública, en cuanto se vean sus propuestas, se van a desinflar. Bueno, pues ahí están las encuestas, y mucho más importante que las encuestas, ahí están los círculos y ahí está la gente decente. Vosotros seguís diciendo que nos vamos a desinflar. Vosotros seguís creyendo en vuestras propias mentiras. Nos vemos en mayo y nos vemos en noviembre. Vamos a esperar a porque nos da la sensación de que en este país nunca ha habido tanta gente decente con hambre de voto y con hambre de cambio. Ustedes sigan creyendo las mismas cosas. Hasta ahora, señores, la arrogancia no ha sido buena consejera, pero ustedes son perfectamente libres de elegir el camino que quieran. Nosotros hemos dicho que el año 2015 puede ser el año del cambio. Sabemos que eso en absoluto es fácil. En nuestro país muy poca gente durante demasiado tiempo ha acumulado demasiado poder. Y no lo van a dejar tranquilamente. No lo van a dejar sometiéndose simplemente a un debate de argumentos, imaginaos. No lo van a dejar confrontando proyectos, no lo van a dejar confrontando programas. Y por cierto, cuando nos dicen que los programas son utópicos, le tenemos que decir, el partido que gobierna en nuestro país prometió más de 2 millones de empleos para llegar al poder. Con un programa que ese sí que se supone que es un programa realista. Nosotros estamos construyendo un programa que no tiene que ser el programa de Podemos. Y no tiene que ser el programa de Podemos al menos por 2 razones. En primer lugar, porque no es la hora del relevo de partidos en nuestro país. Es la hora de un relevo histórico. Es la hora de la ciudadanía puesta en las instituciones poniendo el poder al servicio de la gente. Eso no se hace con un programa elaborado en la sede de ningún partido, porque no hace falta un programa político, hace falta un programa de país, hace falta un programa de reconstrucción nacional, y nosotros ese programa lo vamos a hacer con los mejores, y los mejores es nuestra gente, pero los mejores también son los mejores colectivos de profesionales, los mejores expertos que nos dicen hay que cambiar muchas leyes, pero solo con que me dejaran hacer mi trabajo cuántas cosas podrían cambiar. El programa que estamos haciendo, señores, no es el programa de Podemos, es el programa del conjunto del país real desahuciado de las instituciones, porque hace mucho tiempo que lo venimos diciendo. En nuestro país la mejor expresión de los tiempos que vivimos es que es la peor gente la que está en el poder y es la mejor gente la que ayer estaba desahuciada del poder y hoy está diciendo las cosas podrían ser de otra manera. Y una vez que esa idea se generaliza, a las élites solo les queda el miedo, solo les queda intentar decir miedo, miedo, miedo y resignación. Imaginaos el grado de agotamiento intelectual de unas élites que cuando tienen que intentar convencer de su proyecto, lo que dicen es, ah, no, es que los otros son como nosotros. Imaginaos cuando la defensa fundamental del orden es decir que nos parecemos a ellos. Si queréis saber por qué no nos parecemos, mirad cómo nos tratan y decidme si es posible que al secretario general de alguno de los partidos del régimen le entrevistaran como le entrevistaron en Televisión Española, que ya va siendo hora que esté puesta al servicio de sus trabajadores y de los ciudadanos españoles y no de la campaña del miedo. Los
Los ciudadanos solo le tenemos miedo a que las cosas sigan como hasta ahora, a que las cosas sigan conducidas por quienes gobiernen este país en el año en el que han aumentado en un 17% los desahucios, en un 17%. Y cuando el gobierno legisla y saca una ley para decir que se puede multar hasta con 30.000 euros a quienes defiendan a sus vecinos para que no echen de las casas, les decimos dos cosas. Por una parte les decimos, la gente que defiende a sus vecinos son lo mejor de nuestro país. Van a seguir siendo lo mejor de nuestro país. Y algún día la historia democrática de nuestro país se lo agradecerá. Así como a vosotros os pasará cuenta por tanta infamia, por tanto hacer leyes al servicio de los bancos y en contra de la gente. Y más importante les decimos, disfrutad de esta ley, porque a esta ley hecha contra la gente le queda un año de vida. Ya le podéis sacar partido, porque le queda un año de vida a una ley hecha contra los ciudadanos, hecha con quienes defienden nuestros hospitales, a nuestros vecinos, con quienes defienden los puestos de trabajo. El año 2015 puede ser el año del cambio. No va a ser sencillo, pero tenemos que estar a la altura. Hay que trabajar, hay que sumar, hay que tener permanentemente la mano tendida. Y la mano tendida significa reconocer que quienes están aquí, que quienes están en los círculos son los imprescindibles, pero que lo más importante es la gente que falta, venga de donde venga. Hay que hacer permanentemente un trabajo durante todo un año de tender la mano a ese familiar, a ese amigo, a ese compañero de trabajo que está harto, que quiere que haya cambio, pero en el cual la campaña del miedo pueda hacer mella. Mano tendida, permanentemente, una sonrisa, a explicarle lo que queremos hacer, a explicarle un programa de sentido común, a explicarle que ya es posible el cambio en nuestro país, que no hay ninguna razón para volverle a entregar la confianza a quienes tantas veces la han traicionado y se la han puesto al servicio de los privilegiados. Junto con eso hay que echar raíces, y es lo que estamos haciendo aquí. Echar raíces significa construir Podemos sólidamente en cada municipio y en cada comunidad autónoma. ¿Y eso quién lo va a hacer? Pues eso solo lo pueden hacer los vecinos de cada municipio y de cada comunidad autónoma. Estamos muy orgullosos de acompañar candidaturas de vecinos y vecinas capaces, valientes, comprometidos, con experiencia y con conocimiento de los problemas de sus municipios, de las necesidades de sus vecinos, de cómo recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente. Estamos muy orgullosos de echar raíces firmes. Hemos llegado hasta aquí y hemos soportado la mayor campaña de infamias de la democracia española, la mayor campaña del miedo, solo gracias a que Podemos no eran solo los portavoces que salían en la televisión, sino que eran familiares, que eran amigos, que eran compañeros de trabajo. Solo gracias a la gente que es Podemos en el territorio, que trabaja y que construye. Solo gracias a esas raíces tan fuertes vamos a aguantar el vendaval de este año, vamos a estar a la altura de construir el cambio político democrático. Y eso significa que del día 26 al día 30, todos los ciudadanos, sean de Podemos o no sean de Podemos, voten a Podemos o voten a otra cosa, tengan decidido su voto o no lo tengan, tienen que votar para elegir quiénes son sus mejores vecinos, para ponerse al frente de los consejos ciudadanos y de las secretarías generales. Y es muy importante que del 26 al 30 volvamos a dar una lección de democracia. Frente a quienes dicen que no se puede estar todo el día discutiendo y diciendo las cosas, le decimos: la democracia, como cualquier deporte, se ejerce mejor y se defiende practicándolo. Y nosotros fortalecemos la democracia española haciendo lo mismo que decimos. Cuando algunos nos dicen que la transparencia no se puede, les decimos: meteos en la página web de Podemos y encontrad cada euro que ha entrado y cada euro que ha salido hasta el 30 de noviembre. Cuando algunos nos dicen que las cosas no las puede decidir la gente, les decimos: así construimos el programa de las europeas, así construimos la candidatura de las europeas, así hemos construido Podemos como fuerza política nacional, así vamos a construir Podemos en cada municipio y en cada comunidad autónoma. Eso también significa que el día 31 de enero tenemos una marcha, tenemos la marcha del cambio. ¿Y por qué hacemos una marcha? Porque mucha gente nos lo pregunta. Hacemos una marcha porque estamos diciendo: estamos llegando al final de un ciclo político, se está terminando el ciclo conducido por los de arriba, entre otras cosas porque ya nadie les cree, porque han demostrado que son incapaces de desarrollar nuestro país, porque han desarrollado un sistema de selección adversa que promociona a los peores, a los que nunca tuvieron ideas, a los que nunca dieron la cara, a los que nunca defendieron nada. Y también porque ya no son capaces ni siquiera de cumplir sus propias leyes y tienen incluso que atacar a sus propios jueces, porque no son ni siquiera capaces de convivir con sus propias leyes, con sus propias instituciones. En un momento así, significa que se ha acabado el tiempo político de los de arriba y de los privilegiados. Y frente a esa tesitura nosotros decimos: el 2015 puede ser el año de la gente, puede ser el año de la ciudadanía.
hay que construirlo, pero si en 2015 se va a abrir como la apertura del ciclo democrático en España, entonces lo vamos a abrir con la ciudadanía en la calle, los vamos a abrir con los autónomos y con los pequeños empresarios que están asfixiados, los vamos a abrir por los jóvenes exiliados que se tuvieron que ir de nuestro país y por sus familias que lo van a recordar, los vamos a abrir con los que trabajan, con los que les gustaría que les dejaran hacer su trabajo libremente y con los que les gustaría poder poner sus capacidades, su conocimiento y su experiencia al servicio de España, pero no pueden trabajar por un modelo de desarrollo puesto al servicio de los golfos y de los representantes de los golfos. Lo vamos a abrir con la mayoría maltratada de ciudadanos que dicen no hay por qué resignarse, las cosas podrían ser de otra manera, en 2015 puede haber cambio. Lo vamos a abrir en mayo. Lo vamos a abrir en mayo recuperando nuestros municipios en las candidaturas de unidad popular, que no son amontonamiento de lo viejo, que no son sumas de siglas de lo viejo, que no son pactos en despachos, que son candidaturas construidas por la gente en primarias y con programas que no son de unidad de los que comparten una etiqueta, que son de unidad de la mayoría ciudadana y de la unidad popular que puede recuperar nuestro país. Y lo vamos a hacer también recuperando las comunidades autónomas, muy en particular nuestra comunidad autónoma de nuestro Madrid que queremos tanto y que hace demasiado tiempo lleva siendo ejemplo de la infamia. Para recuperar Telemadrid para los madrileños y para que dejen de insultar y para que dejen de mentir al tiempo que destruyen a sus trabajadores. Porque sabemos que el programa que tienen con Telemadrid es el mismo que tuvieron con Canal No. Hundirlo, hacer que nadie lo vea porque es una fábrica de propaganda para el gobierno y después decir que es deficitario. Ustedes, señores, son los que hacen deficitarios los servicios públicos porque se lo regalan a sus amigos que además prestan el servicio de forma más cara. Ustedes son los que viven de todos. Para recuperar nuestra sanidad y para nunca más tener consejeros de sanidad que insultan a nuestros profesionales y que insultan a nuestros ciudadanos, para recuperar una sanidad al servicio de los madrileños, para que nadie vuelva a insultar a nuestros maestros, para que nadie le haga las cosas difíciles a nuestros pequeños comerciantes, para regalarle las cosas a sus amigos de los centros comerciales. Y en noviembre, porque sabemos que aunque sea muy difícil, en noviembre ya es posible construir una mayoría política nueva de ciudadanos y ciudadanas, una mayoría popular que recupere el gobierno y lo ponga al servicio de la gente. Esto ya es posible. Esto ya se podría hacer y esto es lo que expresa los nervios de algunos, pero también la ilusión de tanta gente decente. Nosotros tenemos la vista puesta en noviembre y decimos, este año puede ser irreversible, este año puede ser el año en el que el año que vamos a abrir, el año 2015, puede ser el año en el que las cosas ya no puedan volver a ser atrás, ya no puedan volver atrás como antes, que nadie se haga ilusiones, que nadie crea que 2014 fue un año en el que de repente la ciudadanía se calentó. Se ha roto la confianza hacia los de arriba y se están sembrando ya las condiciones para que los ciudadanos produzcan una mayoría nueva que mañana pueda transformar las cosas. Y cuando nos dicen que las propuestas son utópicas, le decimos, lo que es utópico es creer que ustedes van a ser capaces de proporcionar bienestar a la mayoría. Lo que es utópico es creer que gobiernos de un partido y de otro, que después tienen a miembros que acaban en los consejos de administración de las grandes empresas, por cierto de las eléctricas, que ganan más que ningún país de Europa, puedan solucionar que tengamos 4 millones de personas en pobreza energética. En pobreza energética significa personas que pasan frío. ¿Y eso por qué sucede? ¿Tiene que ver con algún fenómeno natural? Tiene que ver con que hace demasiado tiempo que el oligopolio de las eléctricas tiene un gobierno a su servicio. Pues en Podemos decimos, hace falta ya que haya ciudadanos que tengan un gobierno a su servicio para que nadie pase frío en nuestro país. Y eso se podría hacer, pero no lo van a hacer aquellos que tienen más deudas con los privilegiados que deudas con los ciudadanos. En noviembre vamos a estar a la altura. Y en noviembre vamos a estar a la altura porque nos acompaña mucha gente y nos acompaña muy buena gente. Porque nos acompaña la ilusión de un pueblo que sabe que le ha llegado su hora, porque nos acompañan muchos ciudadanos a quienes ayer no conocíamos, que vienen de lugares muy diferentes, que vienen de votar opciones muy diferentes y que sin embargo dicen las cosas podrían ser de otra forma. Mañana podríamos tener un gobierno que revirtiera una política que se ha mostrado no solo injusta, sino también, y es lo peor, una política ineficaz. Una política que al tiempo que nos hace a todos más pobres dice, no, pero vamos a ser más ricos. Cuando se empobrece un país, se hace a su gente más pobre, se siembra la posibilidad de que el país sea mucho más débil, de que el país tenga mucha más dificultad de hacer frente a sus retos. Pero nosotros no somos un país de súbditos, y lo hemos dicho muchas veces. Tenemos la gente, tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento como para levantar un país de ciudadanos, un país que no maltrate a su gente, un país que se ponga en pie, un país que afronte el desarrollo, un país que garantice los derechos que tanto costó conquistar y que ahora algunos quieren revertir para devolvernos a la Edad Media. Si la élite, si los de arriba no tienen proyecto de país y su único proyecto es el miedo, tienen que dar un paso atrás.